Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un problema muy típico de un movimiento en dos dimensiones. Es el típico problema del río. Vamos a ver qué es lo que se trata. Se trata que tenemos un río de una anchura de 20 metros y tenemos una barca, que esta sería la barca, cuya la velocidad de la barca es de 2 metros por segundo. Y la velocidad de la corriente del río, este río lleva una corriente, digamos que la velocidad de la corriente, Vc, es de 1 metro por segundo. Entonces, nos piden determinadas cosas. Nos piden el tiempo que tarda la barca en cruzar el río, el vector velocidad, que será la suma de los dos vectores, velocidad de la barca y velocidad de la corriente. Ahora lo veremos. La desviación, es decir, si la barca va hacia allá y hay una corriente, la barca acabará más o menos aquí. Esto sería la desviación. La distancia total recorrida, que sería la diagonal, y el vector de posición de la barca en todo momento, ¿no? Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Muy sencillo. Tenemos que ver, si esta es la velocidad de la barca, aquí estaría la velocidad de la corriente, ¿no? Desde el momento que la barca está en el río, va a tener una velocidad de la corriente del río, ¿no? Bueno, pues el vector velocidad va a ser este que tenemos aquí. Esto será el vector velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la barca en realidad va a hacer este recorrido. Entonces, si no hubiese corriente, la barca llegaría a este punto. Como hay corriente, la barca se ve empujada por la corriente y llegaría a este punto. Esto es lo que llamaríamos de minúscula, que sería la desviación. Ahora calculamos todo, ¿eh? Desviación. Y esta sería de mayúscula, que sería la distancia. Esto que tenemos aquí. Bueno, pues venga, vamos a empezar a calcularlo. Empezamos, venga, apartado. Muy fácil al hacer estos ejercicios. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a suponer que no existiese la corriente del río. Entonces, si no existiese la corriente del río, la barca tendría que recorrer 20 metros con esta velocidad. Bien, entonces eso va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, decimos velocidad igual a espacio partido tiempo. Estamos ahora en el caso de la barca. Vamos a tener este sistema de coordenadas. Esto sería el eje X y esto sería el eje Y, para tenerlo ahí. Bien, con lo cual este sería el vector Y y este sería el vector J. Volvamos otra vez a esto. Aquí estamos suponiendo que no existe la corriente del río, con lo cual, si no existe la corriente del río, la barca, ¿qué distancia recorrería? Recorrería los 20 metros, porque si no hubiese corriente del río, la barca haría un recorrido en línea recta. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad de la barca, que sería 2 metros por segundo. Con lo cual esto sería que sería 2 es igual a 20 entre t. Con lo cual me quedaría que t es igual a 20 entre 2 y sería 10 segundos. Esto sería el tiempo que la barca tarda en recorrer el río. Pero decís, hombre, pero es que sí que hay corriente ya. Pero si hay corriente, en realidad la barca no llevaría esta velocidad, sino que llevaría esta velocidad, que es lo que me pide en el apartado B. Vamos a verlo. En el apartado B me piden el vector velocidad. ¿Cuál es el vector velocidad? Pues va a ser velocidad de la corriente I más velocidad de la barca J. Entonces, la velocidad de la corriente, ¿cuál es? 1. Sería 1I más la velocidad de la barca, que es 2, J. Pues ese sería el vector velocidad, en metros partido por segundo. El módulo pues sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 5 metros por segundo. Podemos hacer esta operación y esto nos sale que es 2,236 metros. Esta sería la velocidad real que lleva la barca, cuando está sometida a la corriente del río y con su velocidad. Entonces, vamos a ver ahora el apartado C, que nos mandan calcular la desviación. Esta desviación es debido ¿a quién? A la corriente, ¿no? Al río. Esta desviación es porque existe la corriente del río. Entonces, ahora hacemos lo mismo. Como estamos en este eje, vamos a suponer que durante este tiempo, un tiempo de 10 segundos, el río ha estado empujando a la barca. Esto es como si, primero, apagamos la corriente del río. La barca cruza, en línea recta. ¿Cuánto ha tardado? 10 segundos. Ahora, ¿qué hacemos? Enchufamos la corriente del río. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 segundos. Pues eso sería la desviación. Entonces, en el caso de la desviación, lo que influye es el río, es decir, la corriente. Entonces, tendríamos, aquí en este caso,
Fijaos, porque aquí era la velocidad de la barca, pues aquí va a ser velocidad de la corriente, va a ser el espacio partido tiempo. A este espacio que crea la velocidad de la corriente, ¿qué es? La desviación. Pues a este espacio le vamos a llamar D. Entonces nos queda la velocidad de la corriente, ¿cuánto es? 1. La desviación y el tiempo serían los 10 segundos. Que ese es el tiempo que está el río, digamos, empujando la barca hasta que la barca llega hasta allí. Sacamos de aquí el valor de D y eso nos quedaría que es 10 metros. Y esto es lo que la barca se desvía respecto al punto al que llegaría si no existiese corriente. Ahora, apartado D. Nos mandan la distancia total recorrida. Fijaos que lo que tenemos es esto. Tenemos este triángulo, en el cual esta sería la distancia total recorrida. Esta sería la desviación, que le hemos calculado que son 10 metros. Y esta sería la anchura del río, que serían, vamos a ponerlo bien, serían 20 metros. Bueno, pues podemos calcular de aquí D, ¿no? Decimos D cuadrado, que es igual a 10 al cuadrado, más 20 al cuadrado. Estamos aquí haciendo el ¿qué? El teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, cateto cuadrado, más cateto cuadrado. Sacamos de ahí D. Y vamos a tener aquí esta desviación, que sería 22,36 metros. Podemos hacer esto de otra forma. Fijaos, vamos a aplicar velocidad igual a espacio partido tiempo, donde este espacio va a ser la D. ¿Qué velocidad va a llevar? ¿2 metros por segundo o 1 metro por segundo? Ninguna de las dos. Fijaos que cuando recorre esta distancia, la velocidad que realmente lleva, ¿cuál es? Esta de aquí. 2,236, que se me ha olvidado aquí poner, metros por segundo. Ya os habéis dado cuenta antes, ¿no? Bien, entonces esto sería 2,236 es igual a D partido el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer esta distancia? Pues la misma que tardaría la barca en hacer esta distancia si no hubiese corriente. ¿Por qué? Porque aquí la barca va a 2 metros por segundo, sin embargo aquí la barca y la corriente del río ya no van a 2 metros por segundo, sino que van a 2,236 metros por segundo. Entonces sería, ¿cuánto tiempo hemos dicho? Lo tenemos por aquí calculado que serían los 10 segundos. Y aquí, este 10 pasaría multiplicando, ¿y qué nos sale? Pues el mismo resultado. 22,36 metros. Nos tiene que salir el mismo resultado. ¿Lo veis, no? Bien, vamos a ver el último apartado, el apartado E, que nos van a calcular el vector de posición. Pues el vector de posición, decimos que sería XY más IJ. Vamos a empezar. En el eje de las X, ¿qué movimiento es? ¿Qué movimiento es el del río, no? El del río, el de la corriente del río. Con lo cual decimos velocidad es igual a espacio partido tiempo. Porque estamos en movimiento rectilíneo y uniforme. Bien, entonces, como el espacio, aquí le llamamos X, a este espacio le cambiamos por X. Con lo cual nos quedaría que X es igual a V por T. ¿Qué velocidad? La velocidad del río. La velocidad de la corriente del río, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad de la corriente del río? La velocidad de la corriente del río sería 1, ¿no? Sería 1T, que sería T. Metros. Pues decís, ¿y por qué no ponéis 10? ¿Por qué no ponemos 10? Que el tiempo que lo teníamos por aquí en algún sitio, ¿no? Teníamos que el tiempo, aquí era 10 segundos. Porque aquí nos van a calcular el vector de posición para cada instante de tiempo. Cuando el tiempo valga 10, pues lo sustituimos por 10. Cuando el tiempo valga 5, lo sustituimos por 5. ¿Vale? Entonces, aquí el río sería 1 por T, que sería T. Vamos a ver el eje Y. En el eje Y, que sería este, ¿quién es? Es el barco, ¿no? El barco. Hacemos lo mismo, velocidad es igual a espacio partido tiempo. Pero en el eje Y, ¿quién está? En el eje Y es el barco, que sería este de aquí. Y sería, hemos dicho que el espacio le damos Y. Con lo cual me quedaría que Y es igual a velocidad por T. ¿Pero qué velocidad? La velocidad del barco. Entonces la velocidad del barco es 2. 2 por T.
metros. Pues ya tengo aquí lo que vale x y aquí lo que vale y. Fijaos que aquí he puesto x, pero nada, esto sería velocidad, Velocidad igual a espacio partido tiempo, velocidad igual a espacio partido tiempo. No sé lo que había dicho aquí con la x, seguro que he montado un lío, pero vamos, lo tenemos claro ya, ¿no? Pues nos queda que x es igual a t y que y es igual a 2t. Bueno, pues entonces ahora esto lo llevamos aquí. Y nos quedaría que r de t, el vector de posición, sería, ¿cuánto vale x? X es t, ¿no? Sería ti más i, que sería 2t. R2. Y ese era el vector de posición. ¿Que quiero saber cuál es el valor del vector de posición cuando t es igual a 1, t es igual a 2, t es igual a 3? Pues sustituyo t por su valor. Y ya estaría hecho este ejercicio. Problema muy típico, el del río y el de la barca. O también está el típico problema del pájaro que vuela y hay una corriente de aire que le lleva y esas cosas. Movimientos en 2 dimensiones. Bueno, pues ya está hecho este ejercicio. Ahora, como siempre, es vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.